Por eso he encontrado una persona que tiene experiencia en haber resuelto 7 crisis económicas a lo largo de nuestro continente. Y quiero pedirle que suba aquí conmigo a José Luis Lupo. Ha llegado la hora de Bolivia, pero con credibilidad. ¿Qué es lo que necesita un Bolivia hoy? No es la primera vez que voy a manejar yo una institución, he manejado muchas veces y ahora voy a manejar para cambiar Bolivia. Se van a sentir orgullosos de Bolivia. Y venga todos con Juan Pablo, nuestro candidato a vicepresidente, y con muchos más jóvenes, adultos, con todos los que estamos realmente ilusionados. Vamos a transformar el futuro de nuestro país. Juan Pablo. Y hace algunos minutos nuestra compañera Luciana Acosta ha tenido la oportunidad de hablar con Jorge Tuto Quiroga y también con su flamante acompañante de fórmula, Juan Carlos Velasco. Vamos a escucharlo. Ya con la presentación de su candidato a vicepresidente, Tuto Quiroga con nosotros. ¿Por qué elige a Juan Pablo Velasco? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar en Bolivisión, porque es hora de abrir las puertas a una nueva generación capaz, competente, emprendedora y creativa. Juan Pablo JP Velasco Bruno, seguramente mucha gente dirá quién es. Estoy seguro que muchos conocen lo que él ha hecho los últimos 12 años. Cuando llegó de Argentina, trabajó ya con varias empresas, hizo el primer emprendimiento de entrega de servicios de comida, netcomidas.com se llamaba. Eso le fue tan bien que aparecieron 3 empresas internacionales a comprarle ese emprendimiento. Terminó vendiéndole eso a Pedidos Ya, y seguro que muchos han escuchado de lo que es Pedidos Ya. Creció mucho bajo su liderazgo, la vendió por una buena cantidad, se capitalizó, la hizo crecer, y finalmente, después de volver a vender la participación que tenía, hizo Yango, que seguramente mucha gente en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz conocen, porque 6 millones de veces al mes se tocan timbres en Bolivia para entregarte una pizza, una hamburguesa, para recogerte, para llevarte, para entregarte un courier. Tiene 50.000 personas, he visto en su oficina trabajando, gente joven que puede trabajar gracias a lo que hace Yango. Y él no solamente es un emprendedor extraordinario, paradigmático en Bolivia, sino que también ha ayudado, por ejemplo, a través de contactos que tenía, a traer acá Tether. ¿Quién es Tether? El Banco Central de los Criptoactivos. Si tú hoy día puedes tener billetera digital y ver en USDT comprar, es gracias a que JP Velasco hizo eso. Entonces, ese talento, ponerlo al servicio de un gobierno, para que no sea una aplicación, para que no sea un servicio, para que no sea solo una billetera digital, para que todo el gobierno sea digital, tecnológico, para que tengamos centros de datos, centros de inteligencia artificial. No hay una persona en Bolivia con el talento y la capacidad de Juan Pablo JP Velasco para hacer la Bolivia tecnológica, digital, que dé empleo y que haga realidad los sueños que tenemos, y junto a los de él, los de mucha gente joven que se va a ver reflejada en lo que él ha hecho y lo que él significa. Tuto, usted ha sido uno de los presidentes más jóvenes de este país. ¿Parte de esa la visión de poder tener a un candidato a vicepresidente así, con esa energía, con esa visión joven? Sí, es indudable que yo he sido beneficiado de que en Bolivia gente generosa, Carlos Iturralde, Enrique García, Jaime Paz, Hugo Banzer, me abrieron las puertas, y yo no era de una familia influyente ni pudiente, era un ingeniero con maestría, había trabajado años en IBM, quería hacer servicio público, no política, y me abrieron las puertas y me dieron oportunidades y pude hacer gestión por mi país desde muy temprana edad. Es verdad que juré a la vicepresidencia cuando tenía 37 años, pues JP Velasco acaba de cumplir 38. Recuerdo que fue muy noticioso, que creo que soy el primer presidente o vicepresidente en la historia que tuvo un hijo estando en funciones. Mi hijo Cristian nació en el 99. JP Velasco tiene su hijo Dante, que recién ha cumplido 2 años y tiene todavía tiempo para no dejarme solo en ese lugar. Una persona emprendedora, tecnológica, brillante. Aquí está, lo vas a conocer y saludar, y que me honra profundamente que gente con las oportunidades que él tiene, con lo que ha hecho, podría estar cómodo
haciendo crecer a sus empresas, haciendo otras, viviendo bien, ganando bien, pero creo que entiende y comprende que puede ayudar a 50,000 personas en Yango, pero desde la vicepresidencia puede ayudar a 12 millones de bolivianos a tener un gobierno decente, sin corrupción, con gobierno digital, tecnológico, y transformar la vida de las personas y ayudarnos a resolver las angustias que nos duelen a todos, el sufrimiento del pueblo boliviano, que ve que hay colas de diésel y gasolina, que esta mañana se despierta y ve la pantalla del dólar digital con miedo, porque esta es una situación insostenible, que es profundamente dolorosa, nos conmueve a todos, y por eso es que nos compromete a darle soluciones a Bolivia, y parte de esas soluciones es no solamente un programa de estabilidad, un programa de transformación económica, sino un programa de hacer de Bolivia un país digital, tecnológico, y le garantizo que no hay nadie tan cualificado como JP Velasco para hacer eso realidad. Y está con nosotros, permítame también, Tuto, por favor, voy a conversar con él, es ahora el candidato a vicepresidente. ¿Costó tomar la decisión, Juan Pablo? Buenas noches. Buenas noches. No costó tomar la decisión. Es para mí un honor, un compromiso, una responsabilidad muy grande, y creo que puedo aportar con mi experiencia en tecnología, invitando a jóvenes a que se sumen a este proyecto, porque realmente es el único proyecto que puede salvar Bolivia, y realmente hay un compromiso muy grande por involucrarse, ¿no? Y creo que involucrarse es lo más importante que tenemos que hacer. Si no nos involucramos los jóvenes, ¿quiénes se van a involucrar? Si esta fuera la dupla ganadora, serías tú el presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo te ves creciendo esa función? Entendiendo que vamos a tener de repente una asamblea, vaticinando lo que pueda suceder, bastante polarizada. Un cargo que no para muchos es fácil. No, pero yo creo que eso va a venir después, ¿no? Yo he aprendido cosas mucho más difíciles que manejar 130 diputados y 60 senadores, y 34 senadores, perdón. Así que eso lo vamos a hablar después. Yo por ahora estoy enfocado en, por supuesto, apoyar a Tuto con mi experiencia en tecnología, a invitar a los jóvenes a que se sumen, y ese es mi rol por ahora. ¿Crees tener entonces la capacidad de poder conversar, de generar alianzas? Sí, evidentemente me dices conversar de esto más adelante, pero es un tema político que te podría tocar. 100%, las capacidades estoy seguro que las tengo, y si no las tengo las voy a aprender. ¿Cómo ve el país en cuanto a democracia, Tuto? Usted ha sido vicepresidente de Hugo Banzer. Así es, ¿no? Y la pregunta que le acabas de hacer a JP es la mismísima que me acuerdo que me hacían a mí. Usted es ingeniero de sistemas, trabajaba en IBM, usted es un tecnócrata, fue viceministro, fue ministro. ¿Cómo va a manejar usted esas fieras? En ese entonces eran 157 parlamentarios, como se agregó un senador por departamento, ahora son los 166. Y yo no tenía mayoría, teníamos un 30% del Congreso y teníamos que concertar y dialogar, y no es física nuclear. Los reglamentos de debates uno se aprende. Acuérdese de mí que JP Velasco es vicepresidente, y a la semana vas a ver el nombre y apellido de todos los parlamentarios, quiénes son, de qué bancada son, de qué región. Ya tiene lista toda la lista. Sí, se está avanzando en ello, pero lo que le garantizo es que recuerdo que el escepticismo con que me recibieron a mí, decir vicepresidente del Congreso, muchachito, tecnócrata, ¿qué hará? Pues bueno, hicimos 150 designaciones por 2/3, negociando y concertando, y los resultados hablan por sí mismos. Mira, una persona que tiene la capacidad, la creatividad, la inteligencia de hacer una empresa donde tiene decenas de trabajadores, manejando a 50,000 personas que se ganan la vida y tienen trabajo por lo que hace JP Velasco, créame que está recontra calificado para manejar una institución y una entidad colegiada con 166 personas de consenso, de diálogo y de entendimiento, y que tiene, y lo que, como él dice, lo que no sepa se aprende en el camino. Yo también, la primera vez que tuve que presidir, tuve que pasarme una noche memorizándome el reglamento de debates, cómo dabas la palabra, cuántas veces, réplica, dúplica. Mire, más difícil es hacer algoritmos de aplicaciones de 50,000 personas trabajando en las calles, desplazándose en Bolivia, entregando 6 millones de servicios digitalizados al mes. Créame, eso es bastante más difícil, y no hay otra persona que pueda hacer eso como lo hace Juan Pablo JP Velasco. Gracias, Tuto, por habernos aguardado, por estar con nosotros esta noche en Noticieros al Día. Juan Pablo, de igual manera, muchísimas gracias. Otro de los binomios rumbo a las elecciones generales 2025. La información con nosotros siempre. Seguimos. Esa fue la entrevista que logró Luciana con Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco. Enseguida, porque voy a estar con nuestro querido amigo Jerko Illich, analista político. Lo que no se sabe se aprende en el camino. Me vas a contar eso después, porque lo acaba de decir Jorge Tuto Quiroga, si puede ir con Juan Pablo Velasco, esa frase. Pero antes, por favor, vamos a recordar ya cuántos binomios se han presentado. Vamos viendo estas imágenes. Tenemos duplas en carrera, la del Partido Demócrata Cristiano de Rodrigo Paz Pereira y del joven Sebastián Careaga Campos, empresario Sebastián Careaga Campos. Segunda dupla, Nueva Generación Patriótica
patriótica, la del analista financiero Jaime Dunn y el empresario Edgar Uriona. Tercera dupla en carrera la hemos conocido el día de ayer, el bloque de unidad de la oposición democrática, Samuel Doria Medina y el exministro José Luis Lupo. Cuarta dupla en carrera, lo acabamos de conocer, el expresidente Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco, experto en tecnología, en startups. Cuatro duplas. Mañana Manfred Reyes Villa estaría presentando a su dupla. Tenía que hacerlo esta noche, pero al final dijo será mañana. Mañana el país estará conociendo quién va a acompañar a Manfred Reyes Villa. Y bueno, después de haberse conocido, vamos a ver cómo presentó don Jorge Tuto Quiroga a su candidato esta noche en la ciudad de La Paz. Les vamos a presentar a nuestro candidato a vicepresidente. Taratán, taratán, taratán. ¡Bravo! Mire, juntos con Juan Pablo, nuestro candidato a vicepresidente, y con muchos más jóvenes, adultos, con todos los que estamos realmente ilusionados, vamos a transformar el futuro de nuestro país. Juan Pablo es un emprendedor que entiende las transformaciones de este nuevo mundo. Está dando trabajo hoy a más de 50,000 personas. Y con Juan Pablo, JP, y juntos con muchos más, vamos a hacer que tengamos mucho trabajo de todo tipo, con mejor calidad, con mejor preparación, con tecnología para todos los bolivianos. Se fue a estudiar a la Argentina, ya trabajó con empresas grandes. Y dijo, si aprendo algo afuera, ¿por qué no lo traigo acá adentro? Me recuerda una fase de mi vida. Y en 2013 volvió con ideas. Hizo la primera aplicación de servicio de entrega de comidas en la historia de Bolivia, netcomidas.com. El año 2013, hace 12 años la hizo. La hizo crecer a tal punto que 4 años después, varias empresas internacionales le querían comprar la aplicación en línea que él hizo. Se la vendió a pedidos ya el año 2017 por bastante más de $1 millón. En 4 años su idea tenía ese valor. En medio de la adversidad económica, imagínense lo que va a poder hacer como el primer vicepresidente tecnológico y digital de la historia de Bolivia. Vamos a tener una Bolivia del futuro. Todos los trámites en tu celular, como usar Yango. Los que no tienen, bájense la aplicación. Ya tiene 2,5 millones de bajadas de la aplicación. Todo lo vas a hacer en tu celular. En Bolivia va a venir la criptominería. Aquí se van a instalar las mejores empresas. El acceso a USDT con un programa de estabilidad va a ayudar a tener estabilidad económica. Ahora escuchemos lo que dijo Juan Pablo Velasco. Traigamos el mundo a Bolivia y llevemos Bolivia al mundo. Realmente tenemos con qué hacerlo. Tenemos mucha potencia, tenemos muchísimo talento. Quiero que le enseñemos al mundo de lo que realmente somos capaces. Y bueno, sobre todo gracias Tuto. Gracias por confiar en mí. Gracias por darme el honor y la responsabilidad de acompañarte en este momento histórico. Te prometo que voy a poner toda mi experiencia, todo mi conocimiento, toda mi fuerza y toda mi juventud en lograr lo que los bolivianos más anhelan, que es salir adelante y lograr un futuro próspero. No va a ser fácil, habrán muchos obstáculos, pero estoy seguro que con la experiencia y la juventud unidas vamos a lograr salvar a Bolivia y ponerla en el lugar que se merece. Estoy aquí con el corazón lleno de compromiso, muy feliz, para poner toda mi experiencia generando empleos al servicio de Bolivia, invitando a todos los jóvenes que se sumen a este esfuerzo. Vamos a convertir a nuestro país en un referente regional en la tecnología. Vamos a convertir un Estado digital, transparente, eficiente,
que esté al servicio de los ciudadanos y no al servicio de la corrupción. De Santa Cruz, ¿no? Sí. Ahí está, esa fue la presentación de la hora acompañante de fórmula de Jorge Tuto Quiroga. Tenemos esta noche el análisis y por supuesto de personas que conocen muy bien y viven y respiran la política como Yerko Illich. Gracias por estar con nosotros y también nos acompañan a través del Zoom Manuel Mercado. Estamos también con Paul Coca y por supuesto querido Tufi. A ver, yo le había hecho una pregunta a todos ustedes. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Qué lindo verles. Ahí están. Enseguida también Tufi va a estar con nosotros. Te hice esta pregunta, lo que dijo don Jorge Tuto Quiroga. A ver, voy a recordar. Lo que no sepas, lo aprendes en el camino. No es político, Juan Pablo Velasco. Sabrá de tecnología, sabrá de startups, sabrá de manejar, digamos, el mercado, pero para tener el cargo de vicepresidente necesita ser político primero. ¿Qué más? Sí, necesita ser absolutamente político y hasta yo te podría decir es político profesional. ¿Qué implica la política profesional? Implica que tienes una capacidad de planificar, ejecutar y además ser transparente en los resultados. Es decir, manejo de gestión tanto en el Ejecutivo como también la capacidad de proyectar soluciones legislativas para problemas presentes dentro de lo que es la sociedad. Teoría es esa. ¿A qué están apostando tanto Doria como Quiroga? Hay esta ola tecno, o lo que se podría decir básicamente como el revival de lo tecnocrático para Bolivia. Y lo tecnocrático ya no pasa solamente por el manejo de fórmulas económicas, sino pasa además, precisamente lo que veíamos con Velasco, ¿cierto? Es el manejo de la inteligencia artificial. Para todo hay una solución, siempre y cuando esta solución sea tecnológica, es el mensaje que nos está dando Quiroga. Y obviamente Doria Medina lo que te dice es, para todo hay una solución, pero esa solución es económica. Yo no sé si 5 años... ¿Es la de Doria Medina? Sí, 5 años se reducen básicamente a soluciones... económicas. No, pero es que además esto es lo interesante. El ecosistema tecnocrático actual en política tiene que ser más rápido, más barato, o sea, es decir, no invertir tantos recursos en negociación o lo que es en planificación. Tiene que ser mucho más conectado y desestimar la posibilidad de hacer polarización o antagonismo con adversarios, así como también con aliados. Bien. ¿Qué está aportando? Y ya con esto cierro, porque además sé que Maroca, mi amigo desde el colegio en Oruro, y Paul tienen cosas que decir. Pero a ver, ¿qué es lo que te está aportando básicamente la presentación de Velasco? El gobierno de Tuto Quiroga va a priorizar conexiones rápidas, porque eso es Juan Pablo Velasco. Conexiones rápidas, con electorado, con grupos sociales, con movimientos sociales, con empresariado, con lo que tú quieras, conexión rápida. Segundo, no va a haber restricciones a inversiones, porque ese es el aprendizaje, ese es el talento de Velasco, como que también ese es el talento de Lupo. Lo tercero, se van a priorizar acuerdos económicos o de negocios. Y por último, lo que te decía es, van a tratar de construir una idea de que precisamente porque hay un apoyo en la tecnología muy fuerte, va a haber más confianza en lo que se hace, porque la tecnología es eso lo que te da confianza, y por lo tanto se van a generar, es la apuesta ya teórica, de resultados de más largo plazo. Muy bien. Con esto cierro, porque sé que les va a encantar, sobre todo al Maroca le va a gustar. A ver, escuchen. Hay un filósofo argentino que se llama Michel Nieva. Michel Nieva describe estas alianzas político-tecnológicas como ciencia ficción capitalista. Ay, por Dios. A ver, vamos, Tufi, contigo. ¿Qué dices, por favor? ¿Cómo me dices? Ciencia ficción capitalista. Muy interesante. Estoy tratando de... Buenas noches. Estoy tratando de desglosar los 4 binomios, un poco los perfiles, y trataba de identificar quiénes tienen experiencia política y quiénes no. Por ejemplo, Tuto JP Velasco. JP Velasco, una cara nueva. Hay una gran demanda en el electorado que dice renovación, caras nuevas. Pero aquí está Velasco. Veo la dupla Samuel Lupo, ambos con experiencia política, por supuesto. Lupo con un perfil también muy técnico. Dun Uriona, 2 rostros nuevos prácticamente en la política. Rodrigo Paz y Cariaga. Cariaga, un rostro nuevo en la política. De estas 8 personas, contabilizo rostros nuevos, 5 rostros nuevos y 4, diríamos, con experiencia, hablando de las duplas. No sé qué les dice esto en las primeras
en los primeros dibujos que están ocurriendo ya de binomios. Voy con Paul, tal vez. Hola. Buenas noches, ¿cómo están? Fuerte abrazo, bendiciones, saludar a todos los colegas panelistas, a quienes nos están viendo. A ver, vamos a simplificar esto. Tenemos en este momento 4 binomios confirmados y hay uno que está cerca de confirmar, el número 5. Vamos por partes. Tenemos un Andrónico Rodríguez, político. Tuto Quiroga, político. Samuel Doria Medina, político. Rodrigo Paz Pereira, político. Claro, y hay un Jaime Dru que está haciendo su debut político, pero que tiene experiencia política, querramos o no. Perfiles políticos de estos 5 que he mencionado. Lo Andrónico está por confirmar en las próximas horas. ¿Quiénes serían los vices? Miren ustedes el punto unificador de los vices. Miren ustedes este complemento. Tanto de Lupo como de Uriona, que es de NGP, de Careaga, del PDC de Rodrigo Paz, actualmente Velasco de Libre, y posiblemente sería Cronenbold de Santa Cruz, Mario Cronenbold, el de Andrónico. ¿Qué los une? Sector económico / empresarial / emprendedurismo. Son las 5 personas. Este aspecto es el elemental unificador del perfil que está generando el tema de la vicepresidencia, es decir, el cargo político del presidente y el cargo más técnico que con conocimiento económico, empresarial, emprendedurismo lo están dejando para el vice. Ojo, miren ustedes esto que están haciendo estos partidos políticos. Reitero, el Andrónico está por confirmar, pero si el fin de semana en el Alto todo el mundo decía y habían afiches y publicidad de Cronenbold vicepresidente. Por eso me estoy refiriendo a lo que se vio públicamente en la ciudad del Alto cuando se lo proclamó Andrónico en el departamento de La Paz. Entonces miren ustedes el unificador. Están dejando las personas técnicas, emprendedoras, con conocimiento de economía, como vices. Así que ahí tenemos un detalle importante que va a ser interesante. No solamente escuchar sus discursos o propuestas, sino 2 cosas. La primera, ¿cómo van a elevar esa propuesta al país? Por supuesto que sí. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Velasco, que Bolivia tiene que estar insertada en el mundo tecnológico. No voy a decir lo contrario. Detesto como abogado tener que estar con mi kilos de fotocopias de cédula de identidad míos o de los clientes para hacer un trámite en un país donde ya la fotocopia de cédula de identidad debería ser algo del pasado. Es arcaico. Estoy de acuerdo con la modernización. Y segundo punto, quisiera verlos debatir. Ese es otro detalle también. Quisiera verlos debatir. Bueno, interesante. Quizás los debates van a ser distintos también porque está cambiando el mundo, ¿no? Quizás no vamos a tener los debates tan formales de antes, pero yo contabilizo, voy a hacer una precisión también en relación al binomio de Andrónico con Cronenbold. Todavía no está tan definitivamente cerrado ese tema. Hoy hablaba con el senador Yurra, Oatpi, que es de la corriente de Andrónico, y decía que están procurando que sea una mujer del Oriente la acompañante de Andrónico, inclusive más de los estratos sociales específicamente. Entonces parece que hay unos cambios de paradigmas. Primero, de los 8 candidatos ya oficialmente en carrera, vice y presidente, 4 son nuevos en la política y 4 son con experiencia política. Parece que están encontrando una especie de equilibrio entre el reclamo de unidad y de experiencia también. Pero ¿qué otros mensajes ven en estas definiciones? Lo otro, por supuesto, mañana vamos a saber de Manfred, qué pasa con Manfred Reyes Villa, que dicen que podría apostar a un candidato del Oriente, probablemente con perfil también más político. No sé, introduzco estos elementos. Reitero, ¿qué mensaje quieren dar? Me refiero a los 4 también, ¿no? Porque ya estamos analizando los 4 binomios. ¿A quién quieres preguntarle? A nuestro invitado que no ha hablado todavía. Manuel. Muchas gracias, estoy por aludido. Muchas gracias, un saludo a Tufín, Miriam, Paul, un abrazo muy especial para mi querido Yerko. Yo creo que los binomios presidenciales y vicepresidenciales reflejan esencialmente 2. Una visión del país de cada uno de los binomios
y un sentido de prioridad en lo que pudiera ser una gestión y lo que debería ser una campaña de promesa. Entonces, a mí me queda clarísimo que en el caso de Samuel Doria Medina, él está enviando una señal muy clara al país. Mi prioridad es la gestión pública. Mi prioridad es la resolución de la crisis. Y para eso me estoy trayendo una persona que, en el caso de Lupo, tiene mucha experiencia, muchos contactos y le da la solidez que quizá desde el mundo empresarial no puede proyectar adecuada o de manera completa Samuel Doria Medina. Entonces, esa es la promesa, es el eslogan hecho vicepresidente, ¿no? 100 días carajo es el eslogan de Samuel, y bueno, aquí les traigo a alguien que puede ayudarme a reducir los tiempos. Esa es la promesa y la propuesta que hace Samuel. Por el otro lado está Jorge Quirón, que hizo un salto bastante interesante y bastante novedoso. Dejó de lado la posibilidad de resolver el clivaje esencialmente regional, incorporando quizá a Branko Marinkovic, y apuesta por dar un mensaje totalmente diferente, que es novedoso y me parece muy interesante, oxigenador del sistema político, con alguien que representa renovación, que es algo que se está pidiendo a gritos en el país, alguien que ofrece éxito. En su candidato vicepresidencial. Manuel, permíteme unos instantes, por favor, mil disculpas porque vas a continuar enseguida, pero es que esto es urgente porque Luciana está en este momento con Juan Pablo Velasco para hablar unos minutos más. Adelante, aprovechemos, por favor, Luciana. Gracias, Miriam. Sí, evidentemente continuamos acá y hemos estado siguiendo muy de cerca esta conferencia que se ha brindado. Juan Pablo Velasco está, en este momento recibiendo diferentes apoyos, medios de comunicación que han estado aquí y está conversando con nosotros. ¿Cómo ves a Bolivia Digital? Nuevamente conversando contigo, Juan Pablo, entendiendo que en nuestro país todavía tenemos áreas rurales donde lo digital, donde la tecnología aún no ha llegado. Justamente eso es lo que vamos a cambiar, ¿no? Yo veo con mucha esperanza, realmente con muchas ganas de hacerlo. La tecnología tiene que llegar a todos. La tecnología fue creada para mejorar la vida, la calidad de vida de los ciudadanos. Nuestra calidad de vida ahora es mucho mejor que hace 50 años, hace 20 años, hace 30 años. Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer. ¿Podríamos soñar pronto entonces con una Bolivia al 100% digitalizada? Muy pronto. Seguramente es cuestión de meses que ganemos las elecciones y en menos de un año seguramente tu relación con el Estado ya no va a ser con colas, ya no va a ser con coimas, ya no va a ser con papeles, va a ser digital. ¿Cómo? ¿Inversiones externas tal vez? Sí, un Estado es muy grande, ¿no? Un Estado, imagínate cuánto puede invertir un Estado. Nuestro país ha invertido en tantas cosas inútiles, en tantas cosas que están ahí, elefantes blancos. Ahora vamos a invertir en cosas útiles y por supuesto también inversión extranjera tiene que venir. Tenemos que abrir el país al mundo y tenemos que llevar Bolivia al mundo también. Será gran parte de tu tarea. Yo te insistí en el tema de la Asamblea Legislativa porque todo pasa por ahí, ¿cierto? Sí, por supuesto, no, pero eso se aprende. Yo algo sé, sigo aprendiendo, tengo el mejor profesor, hago cosas mucho más difíciles que creo que ese rol. Es un rol bastante político, un rol complejo, pero bueno, estamos acá para aprender, estamos acá para sumar y seguramente vamos a hacerlo más rápido que cualquiera. ¿Qué opinas de los políticos tradicionales, en Bolivia específicamente? No tengo una opinión formada por ellos. Tenemos buenos políticos, tenemos malos políticos, como todo, ¿no? Como hay buenos empresarios, malos empresarios, buenos jugadores de fútbol, malos jugadores de fútbol. Es un rol, es una profesión y seguramente tenemos muy buenos, como Tuto, y hay otros que no tanto. ¿Cómo ves entonces a Bolivia en los próximos años? Con ustedes si fueran los ganadores, claro. Veo una Bolivia nueva, una Bolivia con un cambio radical, una Bolivia con prosperidad, una Bolivia con familia, una Bolivia con mucha inversión extranjera, una Bolivia exportando muchísimo de lo que hacemos acá y ese es mi compromiso con mi país. ¿Cuál sería el primer paso que daría siendo vicepresidente de Bolivia? El primer paso es dar mi apoyo a Tuto para salvar la economía. Sabemos lo que está pasando, sabemos las colas, hoy el dólar se fue a 20 y eso no puede pasar. Entonces el primer paso es darme apoyo desde mi rol y por supuesto todo el compromiso y toda la capacidad que tengo para ayudarlo a salvar la economía lo antes posible. En la época de la pandemia hemos atravesado una prueba muy grande con el tema del internet, la digitalización, la calidad del mismo y una educación que no es igualitaria. ¿Qué piensas de esto ahora? No, seguramente hay muchas cosas que mejorar.
seguramente Bolivia tiene que mejorar en todo, y eso es justamente lo que vamos a hacer, ¿no? Yo vengo acá a dar un rol de tecnología, vengo a hacer un cambio radical, un cambio digital, y seguramente la tecnología puede ser aplicada absolutamente a todos los partes de un Estado. El Estado es muy grande, y sobre todo la educación, entonces mi rol va a ser absolutamente ese. ¿Podríamos hablar pronto de un Estado digital, una digitalización completa? Muy pronto. Bien, Juan Pablo, te queremos agradecer, no te quitamos más tiempo, sabemos que es una agenda muy apretada y gracias nuevamente por conversar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Miriam, de esta manera conversando con Juan Pablo Velasco, el binomio ya ha sido presentado, hemos conversado con ellos en diferentes ámbitos. Jorge Tuto Quiroga, que también estaba con nosotros hace instantes, otro de los binomios que está entonces en carrera y de seguro ya prontos a presentar las diferentes listas ante el Tribunal Supremo Electoral. Miriam. Bueno, muchísimas gracias, Luciana. Ha sido importante acabar de escucharlo, o por lo menos tratar de entender lo que habla demasiado rápido. No sé si tú, Manuel, que estábamos contigo, has podido entender algo y tienes algo para poder sacar con relación a lo que él ha dicho. Bueno, por suerte sí, he podido entenderlo, porque bueno, yo también de una u otra manera he estado muy vinculado a la gestión pública en la promoción de la tecnología. Entonces, a mí me parece muy interesante, y para redondear la idea que daba, ¿no? Evidentemente lo que él proyecta es, o las promesas que él trae, ¿no? Es tecnología, solución de problemas, renovación de la política y la incorporación de una visión joven, nueva para el emprendedurismo. Entonces es un poquito una mezcla de Steve Jobs con un coach, y en realidad es la versión siglo XXI del mismo Jorge Tuto Quiroga, que fue el que intentó en el año 2000 aproximadamente, cuando estaba como vicepresidente de Banset, hacer exactamente lo mismo que le está encargando más o menos 25 años después a su candidato vicepresidencial, que era renovar el Estado, era transformar el tema tecnológico e impulsar todo lo que son los usos del Internet en Bolivia. Entonces me parece muy, muy interesante que 25 años después haya encontrado una suerte de clon para ocupar exactamente el mismo cargo, si es que le va bien en las elecciones, en el caso de Tuto Quiroga. Pero lo que les decía, Samuel tiene un enfoque totalmente orientado a resolver la crisis. Jorge Tuto Quiroga quiere ofrecer renovación de la mano de la juventud y el emprendedurismo, y creo que son las principales ofertas que estamos viendo dentro de la oposición. Queda por ver si es que se van a poder subir adecuadamente los binomios que faltan a esa tensión que estamos viendo, esa tensión entre la necesidad de resolver problemas económicos y de modernizar, renovar el sistema político. Yo discrepo un poco con algunas de las expresiones que tenía Jorge Tuto Quiroga. Él aparentemente piensa que es muy simple trasladar la experiencia empresarial y la experiencia tecnológica al plano político, pero la pregunta que hacía tu compañera justamente en la primera entrevista, ¿es posible pensar en un Steve Jobs joven o un Elon Musk boliviano, con todas las diferencias que hay, dirigiendo una asamblea legislativa de un país complejo que va a tener un sistema político altamente polarizado y atomizado? La verdad es que yo pienso todo lo contrario. Es más complicado manejar a 130 personas en la Asamblea Legislativa en Bolivia que controlar o manejar una empresa con 1.000, 2.000 empleados. A ver, y yo te traslado la misma pregunta a ti, Yerko. Hay algo que me ha llamado la atención. Por favor, hablemos un poquito más de lo que has dicho. Estarías hablando, dijiste, a ver... Algo que te gustó fue ciencia ficción capitalista. Sí. ¿Qué? ¿Estás hablando de un Trump con un Elon Musk? Más o menos. Este es el fenómeno de lo que fue el Dodge, más o menos, en Estados Unidos, que la solución tecnocrática o la solución tecnofeudalista, perdón por las palabrotas que estoy diciendo, es básicamente convertir al gobierno en una app y darle a la inteligencia artificial o al chat GPT, que es básicamente lo que manejamos todos el día. La pregunta es: ¿cómo me resuelves el problema de presupuesto estatal? ¿Y cómo podemos encontrar atajos a la burocracia? Lo colocas, la política en app,
te debería dar los resultados, pero al final lo que ha demostrado, y concuerdo mucho en lo que dice Manuel, mi amigo Maroca, desde Oruro, es no, la política es una gestión de cohesión, de consenso, es una administración de consensos. Con tecnología artificial no hay consenso. ¿No le estarías dando una respuesta a la población que está harta de los políticos? Ese es otro elemento que a mí me parece de narrativa tan hermoso de la política boliviana, que siempre está tratando de reinventarse. Fíjate que lo que hace Quiroga con Velasco es decir, y les va a doler mucho a muchas personas lo que voy a decir, el MAS es el pasado. La forma de hacer política del MAS, sindicatos, movimientos sociales, incluso militancia política, lo orgánico de un partido es el pasado. Hoy se puede hacer política a través de una app. Se puede gobernar el país con soluciones tecnocráticas. Y eso en parte también lo recoge, y lo presenta también Doria Medina cuando dice básicamente la solución a los problemas de Bolivia es Excel e inteligencia artificial. Muy bien. ¿Tufi? Sí, bueno, Paul, hay también algo en las definiciones de marketing electoral, ¿no? Porque si uno ve el mercado electoral boliviano, hay un 40% de electorado joven, me refiero a por lo menos de 18 a 35 años, el 40% del padrón va a buscar una opción. No sé si busca algo de esto también, Tuto Quiroga, al elegir un joven que piensa en lo global, tal vez, más que en lo ideológico, por lo visto, un outsider, porque no está en la política, y algo de esto se ve en una cierta tendencia en América Latina y en el mundo, la búsqueda de outsider, actores fuera de la política, una especie de actores disruptivos. ¿Hay o no algo de esto en este perfil? Pero extiendo además a los otros que todavía no hemos analizado, ¿no? Cariaga, en Potosí, es un empresario joven, también de 31 años, si no me equivoco, un poco más, fuera del sistema político. En el caso de Uriona, es otro perfil que no es nuevo, o digo más bien es nuevo también en la política boliviana, lo están cuestionando ahora. ¿Hay algo de marketing electoral en esto o se está improvisando, Paul? No, primero que nada es lo siguiente. Cuando todos dicen que el binomio presidencial tiene que ser el complemento perfecto, yo digo, no, es al revés. El binomio tiene que ser lo opuesto entre ambos. ¿Por qué? Porque obviamente polos opuestos se atraen, congenian. ¿Y a qué atraen? Atraen votantes. Cárdenas, por ejemplo, con Gonzalo Sánchez de Lozada, eran opuestos en todo sentido. Evo Morales, García Linera, que ambos ejemplos ganaron, por supuesto. El de Tuto es algo interesante y voy a decir la paradoja de la política. La política da vueltas. En 1997, Tuto Quiroga tenía la misma edad que hoy día tiene Velasco. ¡Qué paradoja! Y era proclamado por el ya veteranísimo y obviamente experto en política, Hugo Banzer Suárez, que ya había sido presidente de Bolivia. Años después, hoy día Tuto tiene 65 años y postula como vicepresidente a alguien que en ese momento tenía su misma edad cuando él fue postulado a la vicepresidencia. Es un dato no menor, por si acaso, y fácilmente puede ser corroborado por el que así lo desee. Entonces, miren ustedes esto, ¿por qué? Porque en este momento, Banzer, el 97, que llevó a alguien opuesto a él, a ese jovencísimo Tuto Quiroga, quería ese voto también de los jóvenes. Algo que Quiroga hoy día con 65 años quiere hacer exactamente lo mismo, atraer ese voto joven. Ese voto joven que es rebelde, que es emprendedor, que usa redes sociales, que está chocando ese joven con un país arcaico. Un país donde hay que hacer filas por todo y para todo. Es decir, en cambio, ese joven que es moderno, progresivo en todo sentido, mucho más el tema tecnológico, necesita verse representado. Y voy a ser honesto, la dupla de Doria Medina no atrae. En cambio, esto, ya estamos hablando aquí en un programa acerca del vicepresidente joven de Tuto Quiroga. Y repito una vez más, qué paradoja, qué vueltas da la política. En el 97 Tuto, con esta misma edad, era proclamado vicepresidente de Banzer. Y ahora Tuto proclama como vice a alguien que en el 97 tenía su edad
Datos que pueden ser corroborados, por cierto. A ver, Manuel, dejemos ahora a un lado a los opositores, hablemos del MAS. Porque hace 2 días se decía que el MAS y PSP había pateado el tablero, pero ahora parece que las cosas están oscureciendo un poquito porque tenemos a un presidente que dijo que ya no iba a postular, pero hoy se habla de que posiblemente con Desi Choque podría él volver a postularse. Evo está en camino, ¿no es cierto?, con toda su gente. Andrónico, que todavía no dice si va a ir realmente con la Alianza Popular, con quién va a ir además. ¿Cómo ves tú lo que está pasando en torno a la izquierda comunitaria, originaria, campesina, en fin? Mira, creo que la izquierda en este momento, el Bloque Nacional Popular, está pasando por un momento de tensiones internas tremendo. Quizá es el momento más alto en términos políticos, no necesariamente en virulencia o en enfrentamiento, sino en las tensiones internas que existen. Porque tienes un pacto de unidad y un movimiento al socialismo, la dirección del movimiento al socialismo, que sigue presionando al presidente Luis Arce. ¿Por qué? Porque considera que es su mejor opción para mantener el esquema y la dinámica de poder todavía vigente. Entonces, tienes esa posibilidad. Pero también hay gente que está buscando dentro del movimiento al socialismo que haya una suerte de renovación por 2 vías. Una es la posibilidad de seguir insistiendo en unidad con Andrónico Rodríguez y otra es tratar de ver hasta qué punto pueden impulsar, por ejemplo, la candidatura de Eduardo del Castillo. Entonces, existen tensiones que no son solamente de poder dentro del Bloque Nacional Popular, sino son tensiones que reflejan visiones y prioridades diferentes más allá de las elecciones. Entonces, tenemos esa situación. En el caso del expresidente Evo Morales, creo que la marcha que ha comenzado justamente el día de hoy y que se espera que llegue mañana, junto con una caravana a la ciudad de La Paz, expresa también un proceso de atomización lamentable dentro del Bloque Nacional Popular. Ya no solamente fractura, sino una suerte de atomización y obviamente el desmarque de Andrónico Rodríguez deja sin muchas posibilidades al MAS. Entonces estamos en un momento en el cual vamos a ver o un replanteamiento de lo que ha sido hasta este momento el Bloque Nacional Popular o un periodo de desgaste cada vez más acelerado. Y Ergo, ¿tú cómo ves al MAS? ¿Totalmente político, nada tecnocrático? Absolutamente tradicional, absolutamente jerárquico, absolutamente arbitrario en algunas cosas, pero también hay que entender que es la representación más pura de lo que es el etnopopulismo en Bolivia y eso tiene mucha fuerza. Yo sé que en este momento la narrativa en alianzas opositoras es la renovación no es identitaria, la renovación es tecnológica, pero puede ser un pecado de ubris el tratar de pensar de que lo identitario ya no tiene valor. Quiero cerrar más o menos con esto porque creo yo que lo que ha pasado en esta semana dentro del movimiento o el bloque de izquierda etnopopulista de la que habla Manuel, de la que habla Paul, es lo siguiente. Arce ha construido una trampa muy inteligente en política. A ver, explícate eso, por favor. La trampa Arce, cerremos esto más o menos, es una teoría que estamos desarrollando con mi amigo Diego ayer, pero la trampa Arce consiste en lo siguiente. Arce sabía que en la medida en que exista un centro alternativo o un polo alternativo a él dentro del movimiento al socialismo, a él se lo iba a considerar no solamente tóxico, sino como también desechable. A Arce. A Arce, el presidente. Si es que se hubiera mantenido, digamos, como candidato. Lo que pasa es, la trampa es esta. Yo me mantengo como candidato, pero está la candidatura de Evo y está la candidatura de Andrónico. Sí. Yo soy desechable, yo soy el problema, yo soy el responsable de lo que decía Manuel. La fragmentación, la atomización del MAS y por lo tanto la pérdida de poder. Ok, voy a hacer lo siguiente. Voy a insistir con el constitucional, que ahora es más constituyente que constitucional. Evo inhabilitado para todo. Por lo tanto, Evo sale de la ecuación de poder en Bolivia. Tradicional, arbitraria, pero muy folclórica. Queda Andrónico. Salgo yo de la carrera presidencial y dejo a Andrónico, como lo que decíamos la semana pasada, el unicornio, el restaurador del partido de masas, pero
además, tienes que tomar una decisión, Andrónico, y la decisión es: quédate con el partido, yo te apoyo desde el gobierno y ganamos las elecciones en primera vuelta. Y Andrónico, en un ejercicio de indecisión muy extraña, no apropiada a un político profesional, ojo con esto, con el tema de decisiones, ni acepta ni rechaza completamente la posibilidad. Sí. Pero tú sabes que estamos en un momento de inscripción de listas. Sí. Entonces es vital tomar la decisión lo más rápido posible. Entonces la sensación es que Andrónico no ha aceptado ir con el MAS. Por lo tanto, Arce ha ejecutado perfectamente esta trampa. Miren, le dice al país, sobre todo le dice a los masistas, que son un tercio del electorado. Y que tienen el enraizamiento además popular. El único partido que tiene el enraizamiento popular. Sí, masivo. Sí. Entonces le dice a los masistas: yo no soy el problema. Evo ya no estaba y Andrónico es indeciso. Tengo que volver a rescatar la sigla, el partido, el modelo y el nuevo ciclo del MAS. Con todos esos elementos, ahora es Arce el candidato del MAS. Lo ha ejecutado perfectamente, diría yo. Bueno, así están las cosas. Realmente la parte política en nuestro país está que arde. Cada día tenemos novedades, cada día se mueve todo este escenario político y mañana todavía nos queda por saber qué va a decidir Manfred Rodríguez Villa, qué va a decidir Andrónico Rodríguez. En fin, tendremos todavía mucho de qué hablar. Gracias, Yerko, Manuel, muchas gracias a ti también, querido Paul Tuti. Enseguida estaremos hablando de otros temas.